China vuelve a batir el récord de contagios de coronavirus por quinto día consecutivo. Otros 40.000 diarios, siendo el 90% de los casos asintomáticos. Lo hace además en mitad de una oleada de protestas en contra de la política cero COVID y la censura en el país, que ha provocado la muerte de 10 personas en un edificio confinado. Soy Belén Montes y hoy en el debate, la revolución del folio blanco. ¿Qué está pasando en China? Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Folios en blanco y mascarillas. Eso es con lo que miles de ciudadanos chinos salieron a la calle el pasado fin de semana para protestar contra la política del gobierno de Xi Jinping de COVID-0. Los folios en blanco simbolizan la censura que el presidente chino tiene sumido a un país en el que viven 1.400 millones de personas y que ni siquiera pueden disfrutar sin censura previa del Mundial que se está celebrando en estos momentos en Qatar. El confinamiento de edificios enteros está dejando a su paso una gran lista de fallecidos que son ignorados por las autoridades sanitarias chinas. Familiares lloran la muerte de sus seres queridos ante la impasividad de un gobierno que únicamente aspira a conseguir un descenso de los contagios de coronavirus. Las protestas celebradas el pasado fin de semana han terminado con cientos de detenidos, entre ellos 2 reporteros internacionales. El pasado mes de abril, China censuró a su principal experto por plantear que la política COVID-0 no pudiera mantenerse durante mucho más tiempo, proponiendo medidas para una reapertura gradual. El artículo, que publicó en una revista internacional, apenas duró publicada unos minutos en el país asiático. La dura política cero COVID de China ha provocado que las calles se llenen de protestantes con folios en blanco que buscan alzarse contra la falta de libertad de expresión y la censura. Saludamos a Frédéric Mertens, profesor y coordinador del grado en Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Valencia. Frédéric, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Estamos viendo que las calles de China se llenan de protestas, no solo contra la política de COVID-0, sino también contra la censura informativa que sufren diariamente. ¿Hasta dónde pueden llegar estas protestas? Pues hasta por lo menos lo que ocurrió hace unas décadas en la plaza de Tiananmen en Pekín. Es decir, que una parte de la población, sobre todo la población joven, la población universitaria, que se ve limitada en su libertad de expresión, en su libertad de movimiento debido a las restricciones supuestamente sanitarias, pero que ya son restricciones al fin de vigilar a la población, y también y en gran parte la frustración que toda esa generación está sufriendo con el hecho de que sus familias se han sacrificado para ofrecer un nivel de estudio de mejor calidad que los padres, pues, que sus padres tuvieron en el pasado, y que en definitiva no ha llegado a un salto cualitativo a nivel de la vida material, porque es imposible adquirir un piso a un precio decente, porque ya empieza a aparecer el paro, porque ya empieza a ser difícil de tener el estándar de vida deseado como clase media o media superior. Entonces, todo esto hace que pues esos jóvenes o esa generación, pero también con los padres que se han sacrificado, las familias que se han sacrificado, pues ven que el sistema tiene sus límites. Entonces, después de ver todo este sacrificio que han hecho las familias, todo el sacrificio que llevan años haciendo y las protestas que salen a la calle, ¿relajará su política cero COVID el gobierno chino o se va a quedar de manos cruzadas? Ahí está la problemática. Hubo en su momento, cuando hubo las manifestaciones, ¿no? El año 89, si recuerdo bien, en la plaza de Tiananmen, hubo semanas
de protestas, de manifestaciones de jóvenes y al final se resuelve por la fuerza y la sangre. El régimen de Jinping no va a hacer marcha atrás porque su gobernante supremo no es un pragmático, es un ideólogo. Es un hombre que podríamos decir que copia el estilo de Mao Zedong como el gran timonel. Entonces, al ser gran timonel, hacer marcha atrás es humillarse y eso no lo hará. Entonces podemos contar con la idea de que el régimen va a endurecer, va a haber un endurecimiento de su política a nivel interno y la consecuencia podría ser también a nivel externo. Es un poco lo que estamos asistiendo en Irán. Si hacemos una comparativa, son dos regímenes dictatoriales o totalitarios o por lo menos muy severos, muy duros, que están sufriendo críticas internas añadidas a las críticas externas y las consecuencias es que ambos regímenes van a intentar mantenerse, cueste lo que cueste, y en lo cueste lo que cueste incluyó ahí pues los derechos fundamentales de los ciudadanos, por no decir la integridad física de ellos. O sea que lejos de intentar conseguir algo para el pueblo, lo que va a hacer el gobierno es todo lo contrario, perpetuarse en el poder a cualquier coste. Claro, porque hoy por hoy China está económicamente hablando debilitada por su política cero COVID. Y a este régimen no le importa sacrificar su situación económica en el altar de la supervivencia o el mantenimiento del Partido Comunista chino. Cosa que en el pasado, con los antecesores de Xi Jinping, no ocurría, porque había más pragmatismo, más apertura al mundo y no una cierta forma de democracia, pero había en una cierta medida libertad de expresión. Le recuerdo que había, por ejemplo, hasta la instauración de una iglesia cristiana en China, con nombramiento de obispos con el beneplácito de Pekín, evidentemente, pero había un cierto margen de maniobra. Los chinos podían viajar. Hoy por hoy, viajar al extranjero cuesta dinero y cuesta mucho tener un visa. Las conexiones turísticas con China son muy limitadas y no es en nombre realmente del COVID, es en nombre de evitar la contaminación de ideas y valores democráticos en ese país. Volvemos a la época de Mao Zedong, pero en el siglo XXI. Económicamente, ¿cómo afecta esta situación a China? Pues China está con una crisis inmobiliaria sin precedente, está con una moneda que está, más baja y les interesa a ellos, evidentemente, pero esto les interesa a corto plazo. Es decir, que es un país que podríamos calificar de gigante, pero con pies de barro. Uh-huh. Y más allá de sus fronteras, ¿cómo afecta al resto del mundo la situación que vive China estos días, tanto económicamente también como socialmente, ¿no? Porque estamos viendo esas protestas, estamos viendo esos incendios en edificios confinados, han muerto 10 personas, no están siendo atendidos por los sanitarios. Al final estamos viendo que el país está destrozándose. Exactamente, incluso a nivel, justamente a nivel de la lucha contra el COVID, ellos están asistiendo a una explosión de casos COVID con la nueva Omicron, porque la vacuna china es de eficacia muy relativa, por no decir nula. Pero la situación es tal que ese país está cerrándose al exterior
y se puede temer que haya una actitud agresiva del régimen en el exterior para tratar de compensar de una cierta manera el debilitamiento del régimen interior. Taiwán, los taiwaneses están muy preocupados porque una situación delicada a nivel interno para China podría suponer una reacción militar de China de cara o en frente a Taiwán. Lo mismo que está ocurriendo en Irán. No es una casualidad que el gobierno iraní ha decretado la reanudación con el programa nuclear militar cuando todas las o casi todas las ciudades grandes y medianas de Irán están en la calle contra el régimen de la República Islámica iraní. Pues veremos en qué queda todo esto. Frédéric Martens, profesor y coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Las calles de China de al menos 8 ciudades se han llenado de protestas con folios en blanco y de vigilias por los fallecidos ante la inacción de las autoridades del país. ¿Servirá de algo? ¿Reaccionará el gobierno chino reduciendo la censura del país? Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.